Mucho la oportunidad de conversar con ustedes para hacer lo que yo considero un balance del año transcurrido. Titularía este trabajo Una mirada al panorama político peruano al terminar el año. El balance del año que llega a su fin podría resumirse en una constatación fundamental. El resultado del proceso electoral de la primera mitad de 2021 fue una pequeña revolución social y política en nuestro país. ¿Por qué? Porque accedieron a la presidencia de la República un hombre del pueblo y al Congreso de la República 42 representantes de una parte importante de las clases trabajadoras, 37 del Partido Perú Libre y 5 del grupo Juntos por el Perú. Pero además, porque tanto el nuevo presidente de la República como los representantes de Perú Libre proceden casi totalmente de los departamentos andinos, son étnicamente mestizos y titulados profesionalmente en universidades estatales. Los 5 representantes de Juntos por el Perú, pertenecientes a diferentes grupos políticos, provienen en su mayor parte de la capital y son de caracteres étnicos blancos. Los programas de ambos grupos propugnan una serie de cambios difusamente concebidos favorables a los grupos de población de menores recursos que los tipifican como fuerzas políticas de izquierda. Desde el punto de vista dialéctico, estamos ante un cambio cuantitativo en la sociedad peruana, puesto que es la primera vez en la historia del Perú republicano que representantes de las clases trabajadoras y de la etnia mestiza llegan a los poderes ejecutivo y legislativo con propuestas de cambio económico y social favorables a las grandes mayorías sociales. La elección de un presidente de la República, maestro de escuela y de origen campesino, y de los 37 representantes de Perú Libre, ha suscitado la reacción exacerbada y colérica de los grupos de poder económico, sobre todo blancos, y de la mayor parte de la mediana y pequeña burguesía limeñas. Es un rechazo generado por su decisión de impedir a toda costa los cambios que puedan afectar de alguna manera su posición económica dominante, basada en la explotación de las clases trabajadoras. Pero es también un rechazo social y racial contra el ascenso al poder político de los descendientes de las antiguas castas raciales dominadas. Por otro lado, la llegada al poder ejecutivo de un hombre del pueblo, trabajador, creó en algunos la esperanza de contar con un gobierno que habría de encaminarse hacia posiciones de izquierda, aunque sin definirlas. Ni el nuevo presidente de la República, ni los 37 representantes de Perú Libre han llegado al ejercicio del poder político suficientemente capacitados para el ejercicio de las funciones legislativas y de gobierno. No tienen proyectos concretos sobre aspectos puntuales que se debería cambiar o modificar en el Perú, tanto por vía legislativa, la más importante, como por la vía del Poder Ejecutivo. Carecen de conocimientos y experiencia, incluso en el manejo de la administración pública, o los que tienen son insuficientes y no cuentan con cuadros aparentes para formular los proyectos legales de cambio, ni para hacerse cargo de la conducción del aparato burocrático. Como consecuencia de esta falencia, la economía sigue su curso por cuenta propia y la administración pública avanza por la fuerza de la inercia,
conducida por los funcionarios y empleados de carrera y contratados. A esa causa se añade la comisión explicable de errores por el presidente de la República, que van desde la inadecuada selección de ministros y otros funcionarios, el descuido en impedir el acercamiento de oportunistas y gentes en busca de prebendas y beneficios personales, hasta una errática programación de acciones, situación que los grupos de poder económico y sus instrumentos políticos y mediáticos aprovechan para atacarlos y desacreditarlos ante la opinión pública. Es posible, no obstante, que estos tropiezos y sinsabores formen parte del aprendizaje del ejercicio de la función pública por el presidente de la República, sus ministros y asesores. La dirección del ataque de la derecha recalcitrante, que se manifiesta como una persistente campaña de agresión a cargo de los periódicos, estaciones de TV y radio, incluidas ciertas publicaciones pretendidamente independientes, ha tenido los siguientes objetivos. Primero, separar al presidente de la República del Partido Perú Libre, que lo llevó a la presidencia, y en particular del líder de este, para aislarlo y obligarlo a nombrar ministros y funcionarios afines con el poder económico o desvinculados por lo menos de la izquierda. Dos, inmovilizarlo y hacerlo blanco fácil de sus ataques. Tres, enfrentarlo con el Congreso de la República, en el cual los representantes de los tres grupos de la derecha recalcitrante, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Avanza País, Rafael López Aliaga, y Renovación Popular, Hernando de Soto, todos aventureros de la política, se han empeñado en atraer a su lado a los grupos de centro. Y tres, lo más importante, impedir que el presidente de la República y Perú Libre promuevan los cambios necesarios para el país y desvirtuar los que puedan proponer los ministros de Juntos por el Perú, grupo cuyas propuestas se dan en el marco de una economía liberal, si bien con cierto tinte social. Esta campaña de la derecha recalcitrante, planteada como una guerra sin tregua, ha logrado casi paralizar la acción del presidente de la República y de Perú Libre, y revelar que carecen de proyectos de cambio viables. Es distinta la situación del grupo Juntos por el Perú, que dispone de algunos cuadros con conocimientos y experiencia para las tareas de gobierno, a los que tuvo que recurrir el presidente contra la oposición de los dirigentes de Perú Libre, para quienes basta haber ganado la elección presidencial para manejar el poder ejecutivo, prescindiendo de evaluar y tratar de neutralizar la fuerte oposición de la derecha recalcitrante y de ciertos grupos de centro. A esta situación se ha añadido la amenaza de la vacancia presidencial, anunciada por la derecha recalcitrante tan pronto como Pedro Castillo asumió el cargo de presidente. A manera de ensayo, los grupos de la derecha recalcitrante en el Congreso de la República se propusieron negar la confianza a los gabinetes ministeriales con la seguridad de contar con el apoyo de los grupos de centro. Sin embargo, fracasaron. La mayor parte de estos grupos no se plegó a ese propósito y los gabinetes de Guido Bellido y Mirta Vázquez fueron aprobados. En el caso de Bellido, por los votos de Perú Libre, Juntos por el Perú y varios partidos que por ello se proyectaron como de centro. Y en el caso de Mirta Vázquez, por los votos de solo 16 representantes de Perú Libre, los de Juntos por el Perú y los de esos grupos de centro. Los 19 representantes de Perú Libre que votaron contra el gabinete de Mirta Vázquez, resentidos por la exclusión de Bellido del gabinete ministerial y dominados por el infantilismo,
se desacreditaron con ello ante una parte de la ciudadanía que los había elegido. Luego, la negativa de la admisión a debate en el Congreso de la República del pedido de vacancia presidencial reafirmó la presencia del Congreso de tres fuerzas. La derecha recalcitrante con 43 representantes, grupos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. El centro con 42, y Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos y Partido Morado. Y la izquierda con 42, Perú Libre y Juntos por el Perú. Tres fuerzas que detentan cada una un tercio de los votos. Por lo tanto, la posibilidad de promover ciertos cambios en los campos de la estructura y las superestructuras política, jurídica y cultural dependerá del acercamiento de las fuerzas de izquierda entre sí y de estas con las de centro. Y en definitiva, de la aceptación por el centro de las propuestas formuladas desde la izquierda, a condición de que ésta sepa qué proponer y cómo. Dada la correlación de fuerzas de la izquierda y del centro, es evidente que los cambios, para el caso de que puedan hacerse, no serían del todo profundos ni extensos que la situación económica y social requiere, y que con sentido práctico los grupos de izquierda y la opinión ciudadana que los respalda tendrán que aceptarlos como cambios cuantitativos que en cierto modo y en alguna medida signifiquen un avance social dentro del sistema capitalista. La resistencia de algunos dirigentes de Perú Libre a admitir la presencia en el gabinete de ministros de Juntos por el Perú, llamados por ellos despectiva e impropiamente caviares, es inadmisible y perjudicial para aquellos. La expresión caviares no es peruana. La lanzó en el año de 1960 el primer ministro francés Jacques Cousteau contra 121 intelectuales pertenecientes a la burguesía que se oponían a la política del gobierno de Gaulle frente a Argelia, que pedía su liberación. Y Cousteau llamó a estos intelectuales caviares. Pero ese término ya no se usa en Francia. Aquí lo reflotó Sandro Mariátegui para designar a los intelectuales salidos sobre todo de la Universidad Católica y de preferencia de rasgos blancos, ¿no? Como para decir que su sitio no era la izquierda, sino más bien la derecha. Bueno, esta expresión está siendo utilizada impropiamente ahora. Bien, el acercamiento de la izquierda, y en particular del presidente de la República al centro, podría implicar también una participación de los grupos que lo conforman en los cargos ministeriales. Si los dirigentes de Perú Libre no lo entienden así y se manejan con la idea de que basta su presencia en el Congreso de la República para tratar de satisfacer allí los pedidos de sus bases provincianas, cualquiera que sean, por ejemplo, permitir el funcionamiento de universidades incompetentes y la eliminación de SUNEDU, o sea, neutralización, estarán perdiendo una rara oportunidad histórica y probablemente desmenucen el apoyo popular que les confirió una sustancial representación parlamentaria. Es al parecer ya un hecho definitivo la constitución de un nuevo partido magisterial al que probablemente adhieran los 16 representantes de Perú Libre que votaron a favor del gabinete de Mirta Vázquez. Por último, frente al proceso electoral
y los acontecimientos políticos subsiguientes, los innumerables grupos de la izquierda tradicional, desperdigados autónomamente, y los izquierdistas ermitaños, se han limitado a observar esos acontecimientos sin ninguna posibilidad de influir en su marcha, salvo con su voto, como todos. Bien, queridos amigos, aprovecho esta oportunidad para desearles un próximo año lleno de satisfacciones, éxitos y sobre todo salud. Muchas gracias.